El fine-tuning o ajuste fino es el proceso de readaptación de modelos de inteligencia artificial que permite partir de modelos base para especializarlos con nuevos contenidos. Se trata de uno de los medios fundamentales para reutilizar modelos de inteligencia artificial ya entrenados para tareas o dominios específicos. A diferencia de otras técnicas como la ingeniería de prompts, donde guiamos al modelo únicamente con instrucciones o ejemplos escritos, o los sistemas RAG, que aportan información externa al modelo, el fine-tuning va un paso más allá. Modifica directamente los parámetros internos del modelo, ajustando cómo piensa y responde. Dicho de otra forma, mientras el prompt engineering y RAG trabajan desde fuera, el fine-tuning transforma el modelo por dentro. Este enfoque permite que un modelo que ya es muy potente y generalista se convierta en un especialista en aquello que necesitamos. Y esto abre todo un mundo de posibilidades. Veamos algunos de los casos de uso más habituales del fine-tuning. Por ejemplo, si queremos que un modelo sea capaz de redactar diagnósticos médicos, resolver problemas legales o escribir código en un lenguaje muy específico, el fine-tuning nos permite afinarlo hasta que haga exactamente lo que queremos. También es la herramienta preferida cuando necesitamos que el modelo devuelva respuestas siguiendo un formato concreto, como un informe técnico, una tabla en JSON o incluso un correo profesional con un tono específico. Otra razón frecuente para aplicar fine-tuning es reducir sesgos indeseados. Si detectamos que el modelo perpetúa prejuicios, por ejemplo de género o culturales, podemos exponerlo a datos cuidadosamente seleccionados durante el proceso de ajuste fino para corregir esa tendencia. Así, el modelo se vuelve más justo, más útil y más alineado con nuestros valores. Además, el fine-tuning permite crear versiones personalizadas del modelo. Imagina una empresa que quiere adaptar la inteligencia artificial al lenguaje y las necesidades de sus clientes. O una app educativa que necesita que el modelo explique matemáticas con un enfoque propio. El ajuste fino permite que el modelo hable el idioma de cada usuario, literalmente y en sentido figurado. Y hay un uso especialmente relevante en la era actual: imitar modelos grandes usando modelos pequeños. Mediante técnicas de destilación, un modelo pequeño puede aprender a comportarse como uno grande, logrando resultados comparables, pero con mucha mayor eficiencia y menor coste. Todos estos ejemplos tienen algo en común. Aprovechan la capacidad de transfer learning o aprendizaje por transferencia. El fine-tuning es, en esencia, la versión moderna y escalable del aprendizaje por transferencia. No empezamos de cero, partimos de un modelo que ya ha leído millones de textos, que comprende el lenguaje, que ha aprendido sobre el mundo, y sobre esa base hacemos un ajuste adicional para especializarlo en nuestra tarea. Es como si, después de aprender a tocar el piano, te resultara mucho más fácil aprender a tocar el violín, porque ya dominas la música. Así, el esfuerzo de entrenamiento se reduce drásticamente. Donde antes necesitábamos millones de ejemplos para cada tarea, ahora a menudo basta con unos pocos miles o cientos, lo que lo hace ideal para muchas empresas. ¿Quiénes hacen fine-tuning y en qué contextos? Por un lado están los desarrolladores de modelos. Son quienes crean y mantienen los grandes modelos fundacionales. Ellos aplican diferentes tipos de ajuste fino antes de lanzar un modelo al público, creando versiones especializadas. Una para chat, otra para análisis de código, otra para tareas financieras. Por otro lado están los desarrolladores de aplicaciones, que usan estos modelos en productos reales. Ellos pueden aplicar un segundo nivel de fine-tuning para adaptar aún más el modelo a los datos y necesidades de su empresa, su producto o su público. En esta imagen podemos ver cómo, a partir de un modelo base como Llama 2, es posible obtener múltiples variantes especializadas aplicando distintas técnicas de fine-tuning. Cada rama representa una nueva adaptación. Modelos para manejar contextos más largos, modelos instruccionales, modelos optimizados para generación de código.
El modelo original se convierte así en una auténtica familia de expertos, cada uno especializado en una tarea concreta. Como ejemplo ilustrativo podemos mencionar el caso de Grammarly, que consiguió que modelos finetuneados y mucho más pequeños superaran a versiones especializadas de GPT-3 en tareas de escritura utilizando una cantidad de datos manejable y a un coste mucho menor que entrenar desde cero. Otro caso es el de la reducción de sesgos. Se ha demostrado que el fine-tuning sobre textos escritos por mujeres o por autores de distintos contextos culturales reduce los sesgos originales del modelo, haciendo sus respuestas más justas y equilibradas. En definitiva, el fine-tuning no es solo una técnica más, es el puente entre la potencia de los grandes modelos generales y la precisión de los expertos humanos. Permite que la inteligencia artificial sea a la vez universal y profundamente personalizada. Con esto claro, podemos profundizar ahora en cuándo conviene aplicar fine-tuning, qué retos presenta y cómo podemos aprovecharlo de manera responsable y eficiente. Vamos a descubrir cómo se lleva a cabo realmente el fine-tuning y cuáles son los conceptos clave que permiten transformar un modelo fundacional en un auténtico especialista. El proceso de ajuste fino comienza siempre a partir de un modelo base. Este modelo ha sido previamente entrenado con enormes cantidades de datos, adquiriendo un conocimiento general del lenguaje y del mundo. Sin embargo, para realizar tareas concretas o seguir instrucciones específicas, necesitamos refinar aún más su comportamiento. Aquí es donde entra en juego el fine-tuning. Este proceso es, en realidad, una extensión natural del llamado transfer learning, o aprendizaje por transferencia. La idea es sencilla pero poderosa. No empezamos desde cero cada vez, sino que transferimos los conocimientos generales del modelo base hacia una nueva tarea específica, acelerando el aprendizaje y mejorando la eficiencia. El entrenamiento de un modelo suele dividirse en varias etapas. La primera es el preentrenamiento, que se realiza normalmente con un enfoque de autosupervisión. Aquí el modelo aprende a predecir la siguiente palabra o fragmento en secuencias de texto masivas, sin necesidad de anotaciones manuales. En la segunda fase, que es el fine-tuning propiamente dicho, se utilizan datos mucho más específicos y normalmente anotados, ya sea por expertos humanos o por otros sistemas, para ajustar el comportamiento del modelo. Esta etapa se conoce como fine-tuning supervisado. Durante el fine-tuning supervisado, el modelo aprende a responder a pares de entrada y salida concretos. Por ejemplo, una instrucción y su respuesta ideal, o una pregunta y la clasificación correcta entre varias opciones. Estos ejemplos suelen ser más costosos de recopilar, pero son fundamentales para que el modelo aprenda exactamente cómo queremos que se comporte. A veces, además del fine-tuning supervisado, se aplica lo que se denomina preference fine-tuning o ajuste por preferencias. Aquí el modelo se entrena no solo para dar la respuesta correcta, sino para dar la respuesta que resulta más útil, agradable o alineada con las expectativas humanas. Este tipo de ajuste suele basarse en comparaciones de respuestas, premiando aquellas que son preferidas por evaluadores humanos. Existe también el fine-tuning de contexto largo, que permite a los modelos manejar textos o secuencias mucho más extensas de lo habitual, modificando la arquitectura interna para que puedan recordar y trabajar con información más dispersa. En la imagen puedes ver cómo se lleva a cabo el ajuste fino con diferentes etapas de ajuste para especializar un modelo grande como Llama, con distintos ejemplos de código C++, con fases de fine-tuning para contexto largo y fine-tuning instruccional para dar lugar a una versión especializada para el uso como asistente de código. Un aspecto importante del proceso de fine-tuning es la eficiencia en el uso de datos, o lo que se conoce como sample efficiency. Mientras que entrenar un modelo desde cero puede requerir millones de ejemplos, un buen fine-tuning puede lograr resultados excelentes
con apenas unas centenas o miles de ejemplos relevantes, porque el modelo ya ha aprendido a aprender. En el ámbito del aprendizaje por transferencia existe también el Feature-Based Transfer o transferencia basada en características. En este caso, en lugar de entrenar todo el modelo, se reutilizan partes del modelo, como los extractores de características o embeddings, y se añaden nuevas capas para tareas muy concretas, como la clasificación o la detección de objetos. Esta técnica es muy común en visión por computador, aunque en lenguaje natural el fine-tuning completo suele ser más efectivo para tareas complejas. No debemos olvidar que el fine-tuning requiere un enfoque riguroso. Es fundamental seleccionar y anotar bien los datos, controlar el sobreajuste y evaluar cuidadosamente el resultado. Un experimento de fine-tuning bien planificado incluye no solo el entrenamiento, sino también un pipeline de evaluación, directrices de anotación y seguimiento de los resultados a lo largo del tiempo. En resumen, el fine-tuning es mucho más que un simple ajuste de parámetros. Es un proceso estructurado, basado en el aprendizaje por transferencia, que combina autosupervisión, supervisión humana y en ocasiones ajuste por preferencias, para lograr que los modelos fundacionales pasen de ser generalistas a convertirse en auténticos expertos en tareas muy concretas. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más accesible y potente, surge una pregunta fundamental. ¿Qué técnica es la más adecuada para adaptar un modelo a nuestras necesidades? ¿Debemos usar prompt engineering, fine-tuning o apostar por sistemas RAG? Vamos a desentrañar las diferencias clave y a descubrir cuándo conviene optar por una u otra estrategia. La mayoría de los expertos recomienda siempre empezar con prompt engineering. Esto significa experimentar con instrucciones claras, ejemplos relevantes y aprovechar al máximo la capacidad del modelo para seguir directrices solo con el texto de entrada. Sin embargo, cuando el modelo no alcanza el nivel de precisión, formato o especialización que necesitamos, es momento de plantearse alternativas más avanzadas. Aquí es donde aparece el fine-tuning. El ajuste fino suele ser la mejor opción cuando necesitamos que el modelo adquiera un comportamiento muy concreto, aprenda un formato de salida muy preciso o se adapte a un dominio o estilo específico. Por ejemplo, cuando queremos que siempre responda en formato JSON, redacte informes médicos siguiendo protocolos exactos o respete el vocabulario interno de una empresa. Pero ¿y si el modelo falla no porque no sabe cómo responder, sino porque simplemente no tiene la información necesaria? En este caso, la respuesta es RAG o Retrieval Augmented Generation. Esta técnica dota al modelo de la capacidad de consultar fuentes externas, bases de datos, documentos internos o información actualizada de Internet. Así, el modelo puede complementar su conocimiento general con datos específicos, actualizados y muchas veces privados. Una forma muy útil de decidir entre fine-tuning y RAG es analizar la naturaleza de los fallos del modelo. Si el problema es de información, por ejemplo, el modelo responde con datos obsoletos o directamente inventa respuestas porque no tiene acceso a la información necesaria, entonces la mejor solución suele ser RAG. En cambio, si el fallo es de comportamiento, el modelo sabe la respuesta pero no la estructura bien, no sigue nuestras instrucciones o sus respuestas no se ajustan al formato que requerimos. Entonces, el fine-tuning es el camino a seguir. Esta tabla comparativa ilustra perfectamente este punto. En ella vemos cómo en tareas que requieren información actualizada, los sistemas RAG superan claramente a los modelos afinados solo con fine-tuning. Incluso, en muchos casos, un modelo base acompañado de RAG rinde mejor que un modelo ya ajustado mediante fine-tuning, pero sin acceso a fuentes externas. En cambio, para tareas donde el formato y la precisión en el seguimiento de instrucciones son críticos, el fine-tuning
permite obtener modelos que no solo responden mejor, sino que lo hacen exactamente como necesitamos. A modo de ejemplo, imagina que quieres que tu asistente IA redacte especificaciones técnicas para tus equipos de ingeniería. Si el problema es que el modelo no sigue el formato correcto o sus respuestas no son lo suficientemente detalladas o estructuradas, el fine tuning será esencial. Pero si el problema es que la información está desactualizada o falta algún dato técnico, lo que necesitas es un sistema RAG que permita al modelo consultar la documentación interna más reciente. Otro ejemplo habitual es la generación de código. Si el modelo falla al generar fragmentos válidos en un lenguaje o dialecto específico, puedes optar por fine-tuning con ejemplos reales para mejorar la calidad y precisión de sus salidas. En definitiva, tanto el fine-tuning como los sistemas RAG y, por supuesto, el prompt engineering son herramientas complementarias en la caja de recursos de la inteligencia artificial. La clave está en diagnosticar correctamente la causa de los errores y elegir la técnica adecuada en cada caso. La combinación de estos enfoques permite alcanzar el máximo rendimiento y aprovechar al máximo el potencial de los modelos fundacionales. Así, la ingeniería de prompts es siempre el primer paso. El fine-tuning permite la especialización y el control detallado del comportamiento, y RAG garantiza el acceso a la información más relevante y actualizada. La inteligencia artificial moderna no es una cuestión de elegir solo una vía, sino de saber combinar estas herramientas para resolver cada desafío de la forma más eficaz. Uno de los principales desafíos del fine-tuning o ajuste fino de modelos fundacionales es su elevado coste en recursos y la complejidad técnica que implica. Aunque el fine-tuning permite adaptar modelos potentes a tareas muy concretas, no es una solución sencilla ni barata. Pero, ¿por qué es tan costoso el fine-tuning estándar? La respuesta está en gran parte en el tamaño y la arquitectura de los modelos modernos. Cuando hablamos de modelos de lenguaje de última generación, trabajamos con cientos o incluso miles de millones de parámetros. Cada uno de estos parámetros es una variable interna que el modelo ajusta durante el entrenamiento. Para modificar estos parámetros, es decir, para hacer fine-tuning, es necesario cargar todo el modelo en memoria y realizar cálculos complejos, normalmente usando potentes GPUs. El footprint de memoria o huella de memoria es enorme. No solo hay que almacenar el modelo base, sino también los gradientes y otros datos temporales durante el proceso de ajuste. En la práctica, el fine-tuning estándar suele requerir mucha más memoria de la que puede ofrecer una sola GPU. Esto obliga a usar varias GPUs en paralelo o sistemas especializados, incrementando todavía más el coste y la dificultad técnica. En las imágenes puedes ver cómo factores como el número de capas, el tamaño de las matrices internas y la longitud del contexto afectan directamente al tamaño y la demanda de memoria del modelo. Incluso un modelo mediano puede exigir decenas de gigabytes de memoria solo para funcionar, y mucho más durante el proceso de fine-tuning. Esto nos lleva a otro reto, la escalabilidad. A medida que los modelos crecen, el coste de entrenarlos y ajustarlos se dispara. Las grandes empresas pueden permitirse grandes clústeres de GPUs, pero para la mayoría de equipos y organizaciones esto supone una barrera significativa. Aquí es donde aparece el PFT,
o Parameter Efficient Fine Tuning como alternativa dominante. El PEFT es una familia de técnicas que permiten ajustar solo una pequeña parte de los parámetros del modelo en lugar de todos. Así, el modelo base permanece congelado y solo se entrenan módulos adicionales, llamados adapters, LoRa o similares, que ocupan mucha menos memoria y pueden ser entrenados en hardware más asequible. Gracias a PEFT es posible realizar ajustes finos efectivos en modelos enormes, usando recursos mucho más modestos, lo que ha democratizado el acceso al fine-tuning y lo ha hecho mucho más accesible para la comunidad y las empresas pequeñas. Pero incluso con estas mejoras siguen existiendo otros retos importantes: la latencia, el mantenimiento y la actualización de los modelos. La latencia aumenta a medida que los modelos se vuelven más grandes y complejos. Cada consulta puede requerir más tiempo de procesamiento, especialmente si el modelo ajustado no está bien optimizado para inferencia. El mantenimiento implica monitorizar constantemente el rendimiento del modelo, detectar cuándo empieza a degradarse y decidir cuándo es necesario reentrenar o actualizar el ajuste fino. La actualización se convierte en un problema a medida que aparecen nuevos modelos base más potentes. Surge la pregunta: ¿conviene seguir invirtiendo en el modelo actual o migrar a uno nuevo y repetir el proceso de fine-tuning? En la gráfica puedes ver cómo el coste y la dificultad del fine-tuning tradicional han impulsado la adopción masiva de técnicas PEFT. Además, se ilustra cómo la eficiencia en memoria y el menor coste de entrenamiento están permitiendo que cada vez más equipos realicen ajustes finos en modelos avanzados, abriendo la puerta a una ola de aplicaciones especializadas y eficientes. En resumen, aunque el fine-tuning es una herramienta poderosa para especializar modelos de inteligencia artificial, su aplicación estándar supone importantes retos técnicos y económicos. Por fortuna, técnicas modernas como PEFT están cambiando las reglas del juego, haciendo el ajuste fino más accesible, escalable y sostenible para todo tipo de equipos. Como hemos visto, en los últimos años el mundo del fine-tuning ha experimentado una auténtica revolución gracias a la aparición de técnicas llamadas PEFT o Parameter Efficient Fine Tuning. Vamos a profundizar ahora en las razones que explican por qué se ha convertido en la alternativa dominante para ajustar modelos de inteligencia artificial. Ya sabemos que el fine-tuning estándar consiste en reentrenar todos los parámetros de un modelo, lo que requiere una enorme cantidad de memoria y recursos computacionales. Sin embargo, PEFT propone una filosofía radicalmente diferente. En vez de modificar el modelo completo, solo se ajusta una pequeña fracción de sus parámetros. El resultado es un proceso mucho más eficiente, rápido y accesible. ¿Cómo se consigue esto? Una de las técnicas más populares dentro de PEFT es el Adapter-Based Fine Tuning. La idea es sencilla pero poderosa. En vez de tocar el modelo base, se insertan pequeños módulos llamados adapters en puntos estratégicos de la red neuronal. Durante el ajuste fino, únicamente estos adapters se entrenan, mientras que el resto del modelo permanece congelado. De este modo, con apenas un 1 o 2% del total de parámetros entrenables, es posible adaptar el comportamiento del modelo a tareas muy específicas, sin perder la robustez ni el conocimiento general acumulado durante el preentrenamiento. Este diagrama ilustra visualmente este enfoque. Imagina el modelo base como un gran bloque sólido, al que se le van añadiendo pequeñas extensiones que actúan como puentes hacia nuevas tareas. Cada adapter es como una mini capa extra que aprende a transformar la información de la forma más útil para la tarea de destino, pero sin tener que reescribir toda la base. Existen varias variantes de PFT, siendo LoRa,
Low Rank Adaptation, una de las más conocidas. LoRa aprovecha la estructura matemática interna del modelo para añadir matrices de bajo rango que se ajustan durante el entrenamiento, logrando así una adaptación rápida y con muy poco coste de memoria. Otra ventaja fundamental de PEFT es su modularidad. Podemos mantener el modelo base intacto y simplemente cargar o descargar diferentes adapters según la tarea que queramos realizar. Esto facilita enormemente el despliegue de modelos multiuso y la colaboración entre equipos, ya que es posible compartir solo los adapters sin necesidad de distribuir el modelo completo. Además, PEFT permite escalar la especialización de modelos a contextos donde antes era inviable, como dispositivos con memoria limitada o escenarios en los que hay que mantener muchos modelos personalizados a bajo coste. A modo de ejemplo práctico, pensemos en una empresa que necesita adaptar un modelo de lenguaje a su propio vocabulario y protocolos internos, pero que también gestiona clientes de sectores muy diferentes. Con PEFT puede entrenar un adapter diferente para cada cliente, manteniendo siempre el modelo base intacto y cambiando únicamente el módulo adicional según el contexto de uso. En la imagen vemos cómo se compara la eficiencia de memoria y el rendimiento entre el fine-tuning tradicional y las distintas variantes de PEFT, mostrando cómo estas últimas logran resultados competitivos con una fracción del coste y del tiempo de entrenamiento. En definitiva, técnicas como el Adapter Based Fine-Tuning y LoRa están democratizando el ajuste fino de modelos avanzados, permitiendo una personalización mucho más ágil, sostenible y asequible. Gracias a PEFT, la inteligencia artificial puede adaptarse a nuevas tareas y dominios de una manera que hasta hace poco estaba reservada solo a los laboratorios mejor financiados. Cuando hablamos de fine tuning, el reto no acaba al finalizar el entrenamiento. El verdadero trabajo empieza después, en la etapa de evaluación, mantenimiento y mejora continua del modelo ajustado. Vamos a ver las mejores prácticas para organizar experimentos de fine-tuning, monitorizar el rendimiento, gestionar la actualización y comparar modelos, así como los mejores modos de enfrentarse a los riesgos de obsolescencia y degradación. Empezamos con la organización de experimentos. Un pipeline de fine-tuning bien estructurado es clave para obtener resultados reproducibles y fiables. Este pipeline debe empezar por la recolección y anotación de datos, guiada por directrices claras que aseguren la calidad y coherencia de las anotaciones. Los datos de alta calidad, bien anotados y relevantes, marcan la diferencia en el éxito del fine-tuning. A continuación, es fundamental establecer un sistema de tracking y experimentación. Esto implica registrar cada experimento realizado, qué datos se usaron, qué parámetros se ajustaron, qué resultados se obtuvieron. Herramientas como MLflow, Weights y Biases o incluso hojas de cálculo bien organizadas pueden ayudarte a llevar este control, facilitando la comparación entre versiones y evitando repetir errores del pasado. La evaluación continua es otra pieza esencial. No basta con comprobar el rendimiento del modelo al final del proceso. Debe evaluarse en distintas fases, después de cada iteración, con distintos subconjuntos de datos y, muy importante, con casos reales que reflejen el uso final del modelo. Esta gráfica nos muestra cómo la evaluación a lo largo del tiempo permite detectar rápidamente la aparición de errores, alucinaciones o pérdidas de rendimiento que podrían pasar desapercibidas con una evaluación puntual. Pero, ¿cómo saber cuándo conviene actualizar, comparar o incluso migrar a un nuevo modelo base? La mejor práctica es establecer métricas de referencia claras y compararlas periódicamente con los nuevos avances en modelos fundacionales. El campo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no es raro que en pocos meses aparezcan modelos base mucho más potentes que el que estamos utilizando.
La clave está en no caer en la parálisis por análisis. Si un nuevo modelo base ofrece una mejora sustancial en tus métricas clave, merece la pena considerar la migración y repetir el proceso de fine-tuning. Sin embargo, hay que equilibrar siempre el coste y el beneficio, ya que una migración implica esfuerzo, recursos y posibles cambios en los datos o el entorno. Uno de los grandes riesgos del fine-tuning es la obsolescencia o degradación del modelo. Esto puede deberse a cambios en el dominio, aparición de nuevos datos o simplemente a la evolución del lenguaje y las necesidades de los usuarios. Un modelo que hoy es excelente puede quedarse anticuado en pocos meses. Por eso es fundamental establecer un proceso de monitorización activa utilizando métricas automatizadas, pero también revisiones humanas periódicas, para detectar a tiempo cualquier síntoma de degradación. En cuanto a herramientas y frameworks, la oferta es cada vez más amplia y accesible. Plataformas como Hugging Face Transformers, PyTorch Lightning o TensorFlow ofrecen implementaciones listas para usar tanto para el fine tuning estándar como para técnicas PEFT. Muchas de estas herramientas incluyen módulos de evaluación, seguimiento de experimentos y hasta integración con servicios en la nube para facilitar el escalado y el despliegue. Por último, para equipos pequeños o desarrolladores individuales, algunas recomendaciones clave: prioriza la calidad de los datos sobre la cantidad. Un pequeño conjunto bien anotado es más valioso que miles de ejemplos mediocres. Usa herramientas gratuitas o de bajo coste para tracking y evaluación, pero no descuides el registro sistemático de tus experimentos. Apóyate en modelos preentrenados y en técnicas PFT para reducir los costes computacionales. No tengas miedo de actualizar tu pipeline cuando aparezcan nuevas herramientas o metodologías en la comunidad. En definitiva, el mantenimiento de modelos fine-tuned es un proceso vivo que requiere rigor, disciplina y apertura al cambio. Las mejores prácticas de evaluación y gestión no solo prolongan la vida útil del modelo, sino que aseguran su relevancia y fiabilidad a lo largo del tiempo. Así, el ajuste fino no es un destino, sino el inicio de un ciclo continuo de mejora y aprendizaje. El fine-tuning no solo es una herramienta técnica poderosa, es también una tecnología con profundas implicaciones éticas, sociales y de seguridad. Ajustar modelos de inteligencia artificial para multitud de terrenos diferentes significa un enorme reto y aún están por definirse cuáles son los estándares de auténtico acceso abierto en estas disciplinas. Uno de los temas más delicados es el uso del fine-tuning para mitigar o agravar sesgos. ¿Qué significa alinear según preferencias humanas en sociedades que eligen mayoritariamente a dirigentes como Trump, que más allá de ideologías se jacta diariamente de que nunca en su vida ha leído nada? O del Kennedy tonto, que ha llenado un trabajo oficial de errores producidos por una inteligencia artificial? O lo que es aún peor, de una prensa que ante una noticia como esta no destaca lo obvio, que la inteligencia artificial en manos de ignorantes producirá tonterías, que fue lo que pasó con el Kennedy retrasado mental, sino que destacan que la culpa es de la IA. Ante un panorama tan desolador como este, ¿en qué valores se deben entrenar los modelos de IA? Durante el entrenamiento original, los modelos pueden aprender, sin que nadie lo desee, prejuicios de género, raza, cultura o ideología presentes en los datos. El fine-tuning se ha convertido en un recurso esencial para corregir estos sesgos, exponiendo al modelo a ejemplos cuidadosamente seleccionados que promueven una visión más justa y equilibrada. Existen estudios que muestran cómo ajustar modelos sobre textos escritos por mujeres o por autores de diferentes orígenes étnicos ha conseguido reducir sesgos de género o raciales.
Sin embargo, la misma técnica puede ser utilizada para el efecto contrario, reforzar sesgos existentes o incluso introducir otros nuevos, si no se lleva a cabo con rigor y responsabilidad. El fine-tuning puede usarse para crear IAs hitlerianas o trumpianas si hay alguna diferencia. Eso está fuera de toda duda. Esto nos lleva al segundo gran riesgo, los modelos hiperespecializados. Cuando un modelo se ajusta en exceso a un nicho, puede perder su capacidad de generalización y su equilibrio, generando respuestas demasiado alineadas con una única perspectiva, ideología o interés comercial. Por ejemplo, un modelo afinado únicamente con información de una empresa podría terminar dando respuestas sesgadas, ocultando problemas o sobrevalorando ciertos productos. En la historia reciente de la IA hemos visto casos donde modelos hiperespecializados han propagado desinformación o han fallado al enfrentarse a situaciones imprevistas, con consecuencias graves tanto para usuarios como para organizaciones. Un caso especialmente recordado es el de asistentes virtuales que, por estar entrenados mayoritariamente con datos en inglés o provenientes de Occidente, respondían de forma inapropiada o inexacta a usuarios de otras culturas o lenguas. En este diagrama se pueden ver las distintas fuentes de sesgo y cómo pueden propagarse o corregirse en cada fase del proceso de ajuste fino. La transparencia y el acceso abierto son pilares fundamentales para mitigar estos riesgos. La apertura de los datos de entrenamiento, los métodos y las evaluaciones permiten a la comunidad detectar sesgos, replicar resultados y proponer soluciones. Los modelos open source y las plataformas colaborativas facilitan la auditoría y la mejora continua, reduciendo el riesgo de que el poder sobre los modelos se concentre en manos de unos pocos. Por otro lado, la tendencia creciente en las grandes empresas es hacia la privacidad y la protección de propiedad intelectual, lo que dificulta el escrutinio externo. Así que es clave equilibrar innovación y responsabilidad, permitiendo el acceso abierto a los modelos siempre que sea posible, pero también protegiendo datos sensibles y derechos de los usuarios. Finalmente, ¿cuál es el futuro del fine-tuning en la comunidad open source y en la industria? La evolución apunta hacia una mayor democratización, gracias a técnicas como PEFT, que facilitan el ajuste fino incluso para equipos pequeños. Pero también se vislumbran desafíos. La proliferación de modelos ajustados puede generar un ecosistema fragmentado, donde la interoperabilidad y la confianza se convierten en bienes escasos. En conclusión, el fine-tuning es mucho más que una técnica de especialización. Es un proceso que transforma el alcance y la responsabilidad de la inteligencia artificial. Su poder para mitigar o amplificar sesgos, la necesidad de evitar la sobreespecialización y la importancia de la transparencia y la colaboración marcarán el camino de la IA en los próximos años. Solo desde una visión ética y abierta podremos construir sistemas de inteligencia artificial que sean realmente útiles, seguros y justos para toda la sociedad.